Saludos y bienvenidos una vez más a esta guía de cine de la Biblioteca Regional de Murcia. Hay ocasiones en las que la realidad se nos queda pequeña, se nos queda estrecha, se nos queda baja y nos faltan dimensiones, así que tenemos que recurrir a una dimensión adicional. En lugar de las tres dimensiones de nuestro mundo físico, nos limitamos a esas dos dimensiones en las que cabe mucho más de lo que la imaginación a veces es capaz de crear. A veces necesitamos evadirnos de nuestra realidad y acudimos a los dibujos animados. Y hay ocasiones en las que esos dibujos animados se meten dentro de nuestra realidad. Es lo que sucede en algunas de las películas que vamos a repasar hoy. Algunas de ellas son una evasión de la realidad, otras es simplemente una ampliación de la realidad. No fue la primera ocasión en la que los dibujos animados se metían dentro de una película de imagen real, pero en el año 1943, en la película Levando Anclas, las aventuras que vivían en la ciudad de Los Ángeles esos personajes contrapuestos a los que interpretaban nada menos que Frank Sinatra y Gene Kelly, tenían un momento memorable dentro de la historia del cine. Ese famoso número musical en el que Gene Kelly comparte pantalla, comparte coreografía y comparte protagonismo con el protagonista de unos famosos dibujos animados. De Tom y Jerry teníamos a Jerry, al ratón, bailando en un número musical magnífico al lado de Gene Kelly. Era uno de esos momentos en los que el cine de imagen real permitía que se compartiera espacio con una figura procedente de la animación. Y en ese momento de convivencia es donde precisamente se produce una de esas fugas de la realidad que en ocasiones el cine nos ha permitido vivir. Ese momento en el que confluye el actor de carne y hueso con el actor de dibujos animados. Prácticamente perfecta en todo, así es Mary Poppins. Y desde luego con la prácticamente perfecta en todo Julie Andrews y con el siempre inolvidable Dick Van Dyke, el mundo que proponían en ese Londres victoriano, en realidad eduardiano, porque ya estaba reinando Eduardo VII, pero era una herencia de ese Londres victoriano en el que todavía estaban las sufragistas luchando por entrar ya en el siglo XX y tener sus propios derechos. Además, veíamos también cómo se pretendía inculcar una educación esmerada a unos niños, entre otras cosas, educándolos en el valor del dinero, pero veamos cómo incluso en eso las enseñanzas de Mary Poppins les hacían adquirir nuevos conocimientos. Y desde luego, en ese mundo de ilusión y de fantasía, en el que parece que todo lo que traía esta niña era perfecta, se escapaba de este mundo, empezando porque llegaba a bordo de su paraguas dejándose caer y siendo llevada por el viento, hasta que no cambie el viento, Mary Poppins no iba a abandonar esta ciudad. Lo que nos lleva, como digo, es también a ampliar ese campo de realidad, de manera que los dibujos animados, una vez más, suponen esa puerta por la que se escapa del mundo de nuestras tres dimensiones físicas, del mundo de la carne y el hueso, se escapa a un mundo de animación, un mundo de dibujos animados que por supuesto resulta mucho más rico, más exótico, más interesante y sobre todo, en algunos casos, más divertido y más educativo. Si Julie Andrews era el pasaporte a ese mundo de ilusión y de fantasía del que escapar de una educación un poco estricta, por denominarlo de una forma suave, tendrían que transcurrir unos cuantos años para que además dentro de la historia de Inglaterra hubiera un momento mucho más problemático como es el de la Segunda Guerra Mundial, la invasión y los ataques desde Alemania, que propiciaron que desde las grandes ciudades tuviera lugar un éxodo y que los niños sobre todo fueran a refugiarse al campo. Es lo que sucede en La Bruja Novata, cuando el personaje titular encarnado por la deliciosa Angela Lansbury, va a tener que acoger a unos niños y aquí va a verse también cómo de nuevo nuestro mundo físico se queda pequeño para plasmar la imaginación, la fantasía, esa fuga de la realidad. Aquí también invocada por la magia, nos va a llevar a ese mundo que solo los dibujos animados son capaces de plasmar. En este caso, desde las figuras antropomórficas hasta las de animales antropomorfizados, hasta escenarios
que posteriormente, muchas décadas después, serían recreados por ordenador a la hora de llevar estas fantasías al cine, pero que aquí lo que estábamos viendo era esa convivencia natural entre personajes y situaciones propios de nuestro mundo, y esos personajes procedentes de la animación que ahora llamamos tradicional, la animación en 2D, los dibujos animados de toda la vida, que constituyen una vez más la forma, en este caso ya digo, llevados por la magia, de acceder a un mundo que escapa de las dimensiones del mundo en el que vivimos nosotros y del mundo en el que viven los personajes protagonistas de carne y hueso de la película. Poco a poco nos vamos acercando a un momento que yo creo que será ya definitorio, ¿no? En el que no habrá vuelta atrás ya a finales de los años 80 y a partir del cual no es que haya una mezcla, sino que hay una auténtica zambullida en el mundo de la animación, evidentemente antes de llegar a la animación por ordenador, donde digamos que ya toda esta confusión que hasta ahora hemos visto un poco como parte de fantasía y parte de magia, entrarán de lleno, por supuesto, superando todo lo que hasta la fecha habíamos visto, sobre todo en gran parte gracias a los estudios Disney. Nada menos que Mickey Rooney y Shelley Winters son algunos de los actores que intervienen en Pedro y el dragón Elliot, un nuevo ejemplo de la factoría Disney en el que mezclar de manera acertada, en este caso un entorno completamente real, con un único personaje que sí que está hecho por dibujos animados, y es el dragón Elliot, al que alude el título de la película, y que por un lado nos puede parecer hasta cierto punto de la película que es un elemento procedente de la imaginación, de la fantasía de Pedro, del chico protagonista, porque hasta un determinado punto de la película él es el único capaz de verle. Pero a partir de cierto momento comenzamos a descubrir que las interacciones de ese dragón de dibujos animados con el mundo real, con el mundo físico, sí que hay alguien más que los percibe. Esto permite tener una quiebra entre lo que podría ser un mundo de fantasía de ese protagonista que no sale del mundo de fantasía y que simplemente al espectador se le deja ver. Vemos ese dragón de dibujos animados porque así sería como lo ve el protagonista, pero realmente todo lo que hace ese dragón permanece enclaustrado en el mundo de imaginación de Pedro. No es así en el caso de esta película, en la que el dragón es un maestro a la hora de esconderse, sobre todo dado su gran tamaño, pero poco a poco descubriremos cuál es su secreto y evidentemente sí que habrá alguien, la amenaza siempre está ahí acechando, que querrá beneficiarse de esa circunstancia en provecho propio. En el año 1988 se estrena ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, una película dirigida por Robert Zemeckis que lo revoluciona absolutamente todo y que es el punto de partida, seguramente, para lo que hoy ya es habitual, que es que la animación por ordenador sustituya elementos, personajes, personas que no están realmente delante de la cámara, pero que sí que hay una actuación con elementos físicos, no ya solo con los actores. Es una de las veces en las que de manera más compleja se llevó a la pantalla la interacción con elementos de escena. Son muy conocidas, no tanto la película en sí, por supuesto, pero también las imágenes del making of, del cómo se hizo, del cómo el actor protagonista, Bob Hoskins, atrapa el aire cuando luego en medio de sus manos hay que dibujar al pobre Roger Rabbit y cómo está esposado a él y con qué mecanismos las esposas se van moviendo al unísono con su mano para que parezca que hay alguien atado a esas esposas. Y son las utilizaciones más rudimentarias de tecnologías que después, con el paso de los años, hemos visto que pasaban directamente a la aplicación del cine en el que la animación por ordenador, el CGI, las imágenes generadas por ordenador, permiten esa transición entre la realidad y la fantasía. En el caso de Quien engañó a Roger Rabbit, hablábamos con Pedro y el dragón Elliot de tratar de sacar provecho de una situación relacionada con un personaje de dibujos animados, y aquí los dibujos animados son reales, no forman parte de la imaginación y de la fantasía y por eso son objeto de negocio. La ciudad de los dibujos animados en sí es un objeto de negocio y los personajes de dibujos animados son actores con unas leyes físicas distintas a las de los seres humanos con los que conviven, pero
permanecen en una realidad que sí que está conexa. Aquí no hay un campo de la realidad y de la fantasía que se mezclan, sino simplemente otras criaturas que conviven con nosotros, que obedecen a otras reglas y otras leyes físicas, son capaces de aplastarse contra el suelo, de caerse, de que les caiga una caja de caudales encima y abren la caja de caudales y salen pajaritos, y aquí no ha pasado nada, pero sí que hay algo que es capaz de acabar con ellos. Y este es parte de la intriga y de hecho parte de una película que básicamente es una historia de serie negra. Tenemos el género negro, una historia que podrían haber escrito, evidentemente cambiando algunos elementos, Dashiell Hammett, por ejemplo, y que la tenemos llevada a la pantalla en una parte, evidentemente, de comedia, pero con sus partes de drama, y con su mujer fatal, con sus traiciones, con sus intereses económicos, con la corrupción política detrás, y es evidentemente una trama, como digo, que podría haber salido de cualquier novela de género negro, pero en este caso lo que se ha hecho es mezclar no esa realidad y esa fantasía, sino a personajes reales con personajes que tienen su propia existencia, con sus propias leyes físicas y evidentemente con su propia naturaleza tan distinta de la nuestra, empezando porque se supone que no envejecen. En cualquier caso, ya digo, un punto revolucionario, un antes y un después, a la hora de llevar a la pantalla todos estos avances de los que después se beneficiaría la animación por ordenador y que ya permitían de una manera completamente realista esa interacción entre elementos que sí que estaban delante de la pantalla y otros que había que dibujar después, aunque en el caso de Roger Rabbit el dibujo era todavía muy deudor de esos toons, de esos Looney Tunes, de esos dibujos que siempre hemos visto con delectación en la pequeña pantalla, pero que en esta ocasión en la gran pantalla se mezclaban con nuestro propio mundo físico. Y si en 1988 Roger Rabbit ya abría la puerta a una interacción entre elementos realistas y elementos de fantasía completamente verosímil, todo iba mucho más allá con La Máscara. En el año 1994 se daban a conocer, entre otros, sus dos protagonistas, Jim Carrey y Cameron Díaz, con esta película absolutamente revolucionaria porque ya sí era la primera vez en la que los efectos digitales, los efectos hechos por ordenador, permitían distorsionar la realidad. Ahora está muy de moda el personaje de Loki dentro del universo cinematográfico Marvel, pero en el año 94, cuando se estrena esta película, aunque ya existía el personaje en los cómics Marvel, para el mundo del cine y para, digamos, el conocimiento medio del público medio, Loki era simplemente una deidad más de la mitología nórdica. Y dentro de esas facultades que se le atribuyen estaba la máscara con la que se puede cambiar la realidad. Y esto es el asidero al que se acogen en esta película para mostrarnos cómo de una forma absolutamente delirante y de una forma evidentemente muy inspirada en dibujos animados, en los dibujos animados sobre todo de Tex Avery, el personaje protagonista era capaz de cambiar él, de cambiar parte de su entorno y de asumir él mismo una realidad que nos remitía a lo que sucedía con los personajes de dibujos animados de Roger Rabbit. La realidad física de los hombres no se le aplica igual que a nosotros, tiene sus propias reglas y leyes físicas y además es capaz de cambiar un poco a su alrededor y a su antojo la propia realidad. En este caso, teníamos, tras una maldición que había sobre esta máscara, cómo la realidad mutaba, en este caso gracias a la tecnología de la animación por ordenador, pero de nuevo una forma más de transmutar nuestra realidad, en este caso para dejar traslucir esa maldición que aqueja al protagonista. Y evidentemente una excusa más para una comedia alocada, muy divertida y que con el paso de los años, con 25 años que cumple ya La Máscara, no ha perdido vigencia, no ha perdido ni un momento de diversión. Y lo cierto es que precisamente por esa naturaleza cartunesca, muy inspirada en los dibujos animados de la Warner, por ejemplo, sigue siendo una animación por ordenador bastante válida hoy día. Así que, a pesar de todo, el ordenador ya estaba empezando a inmiscuirse dentro de la realidad, pero todavía conservaba esa apariencia en la que se veía que era un dibujo muy bien hecho, pero todavía faltaban unos cuantos años para que en otras muchas películas esta tecnología de animación por ordenador fuera tan absolutamente realista
que ya no seríamos capaces de distinguir lo real de lo que no lo es. ...25 años después se estrena Space Jam 2, porque en 1996 se estrenó Space Jam, a secas. Dirigida por Joe Pytka, habitual director de anuncios, una autoridad en el campo de la publicidad. Lo que trasladaba era la historia en la que la realidad y la ficción se mezclaban gracias a los dibujos animados, gracias a una conspiración extraterrestre y a mayor gloria de una de las mayores figuras del baloncesto, Michael Jordan. Esa figura del baloncesto se perpetúa en esta segunda entrega, aunque no sé si estará a la altura de Michael Jordan, pero lo cierto es que volvemos de nuevo a tener a los dibujos animados, sobre todo los personajes de la Warner, como coprotagonistas en una lucha en la que será el terreno de juego, la cancha de baloncesto, donde se diriman estas diferencias en lugar de en un campo de batalla, que podría ser lo habitual en una invasión extraterrestre o interdimensional. Lo cierto es que aquella primera entrega quizá bajaba algunos escalones en lo que tiene que ver con la convivencia, digamos, entre los actores y los personajes de carne y hueso y los de dibujos animados con respecto, por ejemplo, a quien engañó a Roger Rabbit, pero a cambio lo que sí que ofrecía era un alarde completo para los amantes del baloncesto en cuanto a lo que se podía hacer cuando las reglas físicas de una cancha de baloncesto con seres humanos ya o sea, dejaban de tener validez, porque lo que teníamos eran dibujos animados. Básicamente lo que aquí tenemos es una forma distinta de trasladar lo que se podía haber hecho por otros medios, en lugar de con el baloncesto, con cualquier otro deporte o con cualquier otro campo del saber o de la actividad humana, pero en este caso valiéndose de un personaje tan célebre, de un deporte tan popular y sobre todo, en fin, además de Michael Jordan, tenemos a Bill Murray, entonces cualquier excusa es buena para poner a Bill Murray delante de una cámara y disfrutar, en este caso, con su interpretación un tanto alocada. El antecedente del Space Jam, que se estrena en el año 2021, fue una película con un éxito tremendo. Sí que es cierto que quizá como película su calidad no sea parangonable a otros clásicos de ese o de otros años, pero lo cierto es que al cine no siempre hay que ir a buscar la máxima calidad, sino también, y nunca lo olvidemos, el máximo entretenimiento, al menos el máximo entretenimiento que se nos pueda proporcionar. Y desde luego en ese campo Space Jam cumplía, aunque la excusa de utilizar los dibujos animados para salir de la realidad era tan magnífica como otra cualquiera, porque permitía algo que no siempre está al alcance de los más pequeños de la casa, que es ver en la gran pantalla a los personajes a los que tantas horas has dedicado a ver en la pequeña pantalla.